Bienvenido entonces a esta revisión semanal de la perspectiva de los mercados de Admirals. Mi nombre es Renato Campos, analista jefe para Chile y Latinoamérica, y como es habitual los días lunes vamos a estar revisando cuáles son las noticias que van a estar marcando la jornada, la pauta, por supuesto, de los mercados. Una semana que está marcada, valga la redundancia, por la intervención de los distintos bancos centrales como el Banco Central de Japón, el Banco Central de Inglaterra y, por supuesto, la Reserva Federal de Estados Unidos, que comienza su reunión de 2 días el día de mañana, martes 16 de marzo. Por lo tanto, de cara al día miércoles va a ser una jornada probablemente tranquila, sin dejar de lado las volatilidades o las incertidumbres que el mercado tiene al día de hoy, pero es por supuesto lo que vamos a estar revisando en esta oportunidad para no dejar pasar por alto cualquier detalle que nos pueda servir para tener como referencia en nuestras inversiones. El día de hoy los mercados cierran en máximos, el S&P logra cerrar en torno a nuevos máximos históricos, lo que obviamente significa y se traduce o viene derivado de la reciente aprobación del paquete fiscal promulgado y firmado por el presidente Biden, que a inicios de esta semana entonces produce o inyecta liquidez a los mercados con un cheque de $1.400 para los contribuyentes, como ustedes pueden ver en imágenes, que perciben menos de $75.000 anuales. Ahora, ajeno a esta situación, los rubros, obviamente el retail, hemos mencionado que tanto el retail como las casas de préstamos, las casas de deuda, podrían llegar a ser las más beneficiadas durante las primeras semanas, producto obviamente de esta reactivación económica, que se traduce también y se espera un crecimiento de un 6% para este año 2021. No podemos dejar pasar por alto también la inflación, lo que significa entonces la inyección económica que vuelve a realizar el fisco, que plantea también una próxima inyección económica para los próximos meses o para los próximos trimestres, en donde el cheque incluso podría llegar a ser mucho más abultado dependiendo de las necesidades económicas de la gente y por supuesto de cómo el desempeño económico de Estados Unidos vaya prosperando en línea con la recuperación económica también a nivel mundial y el avance en la inoculación para lograr un porcentaje mayor de inoculados en el territorio americano, que al día de hoy deja que desear, pero el presidente Biden se ha comprometido y ha establecido ya algunas fechas límites para tener entonces un alto número de inoculados en la población americana. Se espera que para el año 2022 Estados Unidos tenga una inflación de un 2,5% en línea con la recuperación del sector empleo, un sector empleo que se ha recuperado mucho más rápido de lo que venía haciendo en la última crisis, y con esto me refiero a la crisis subprime. Para ese entonces, la tasa de desempleo, cuando estaba en torno a un 10%, se demoró más de 2 años en recuperarse y alcanzar niveles por debajo del 5, el 6%. Y al día de hoy, en menos de 12 meses, la tasa de desempleo ya alcanza valores históricamente bajos, o al menos se acerca o se va acercando a pasos agigantados a lo que teníamos previo el impacto del coronavirus en el mundo entero y por supuesto en Estados Unidos particularmente. Es por eso que el día de mañana, y bueno, la reunión las proyecciones económicas que realice la Reserva Federal es una de las reuniones de política monetaria más importantes del año, considerando que para este año o para este inicio de año 2021 se esperaba que las cifras macroeconómicas y el control de la pandemia ya fuese algo que estuviera absolutamente considerado. Al día de hoy, la pandemia obliga a otras economías en Estados Unidos, las cuales hacen vista gorda a las cuarentenas, pero obliga a economías, por ejemplo, en Europa, a lo largo de Europa tenemos cuarentenas, en Santiago o en Chile particularmente se vuelven a considerar nuevas comunas en cuarentena, lo que complica entonces un desarrollo o un escenario próspero como el que se indicaba durante el tercer y cuarto trimestre del año 2020. Este optimismo económico, por supuesto, todavía perdura en Estados Unidos, como ya lo veníamos indicando, la tasa de desempleo viene mostrando una recuperación importante, las cifras de nuevas solicitudes de subsidio por desempleo que se entregan cada día jueves, vienen mostrando cierta recuperación, pero aún con dudas con respecto a este tópico en particular. Como lo sabemos entonces, la inflación, que comienza también a ser descontada por la probabilidad de llevar a cabo una alza en la tasa de interés para el año 2022 en 25 puntos bases, como vienen señalando los puntos, los dot plot
de la Fed, lo que se traduce entonces también en un escenario de presión para la Reserva Federal en esta próxima reunión de política monetaria que tiene, la verdad, varias dudas que resolver. Por un lado, la inflación, el control de inflación y el desarrollo, obviamente, el desempeño de la economía americana, lo que obliga o lo que podría llegar a obligar a la Reserva a subir su tasa de interés y las especulaciones y por supuesto los efectos negativos que esto puede causar en una economía que aún no recupera el aliento del todo y eso es lo que al día de hoy o durante las últimas semanas venía preocupando a los mercados, impulsando la cotización o el rendimiento de los bonos de Estados Unidos hasta 1.64%. Al día de hoy se dejan caer en un 1,8%, volviendo a la franja del 1,6%, pero es una situación que por supuesto es interesante para no dejar de lado y no, obviamente, no restarle atención y perder cuidado con respecto a esta situación en particular. Por lo tanto, en este tópico particularmente, en términos de inflación, qué es lo que ocurre, cómo se pueden barajar las tasas de política monetaria en Estados Unidos durante los próximos días, hemos publicado a inicios de este mes, en mes de marzo, hemos publicado un artículo en la sección de análisis blog del trader, que pueden ingresar acá en nuestro sitio web, análisis blog del trader, y el 1 de marzo hemos publicado tasas de interés Fed, ya hablamos de subida, y acá hemos comentado un poco qué es lo que viene ocurriendo en términos de inflación, cuáles son las expectativas del mercado. Hay algunos gráficos que dejan en evidencia finalmente cómo se vienen descontando un alza en la tasa de interés para el año 2022, que se podría aumentar para finales del año 2022, podría aumentar en 25 puntos bases comparada con el 50% de probabilidad que se revisaba a mediados de febrero, ya hay un 70% de probabilidad de alza de tasa para referencia de Estados Unidos, mientras que para marzo del 2023 es prácticamente un hecho, un 100% de probabilidad de que la Reserva Federal suba su tasa de interés en 25 puntos bases. Incluso se llega a considerar que para el año 2022 y se ha barajado esta posibilidad que para el año 2022 y 2023, en su totalidad, en esos 24 meses, al menos existan 3 alzas de tasas de interés, lo que podría entonces complicar a la Reserva Federal en cuanto a las expectativas que el mercado tiene al día de hoy en términos de inflación. Recordemos que no es una expectativa por o producto de una recuperación económica completa, ya que la Fed ha indicado y en sus últimos y recientes comentarios han indicado que todavía tienen muchas dudas con respecto o el mercado de empleo todavía no se encuentra en una posición sana como para poder respaldar alzas de tasa, por lo que es una especulación más que nada en términos de inflación, que debemos recordar que ante aumentos de inflación, al menos lo que nos dice la teoría, que cuando la inflación sube en una economía, es algo, se toma como algo positivo para la economía, ya que obliga, entre comillas, a un banco central a subir su tasa de interés para controlar la inflación o los efectos negativos que esto pueda tener en consecuencia. Por lo que de esa forma es por lo cual, o debido a eso, es por lo que el mercado descuenta y los puntos, los dot plot comienzan a descontar entonces un alza en la tasa de interés para el año 2022 y por supuesto ya casi con un 100% de probabilidad para el año 2023. Y eso es lo que por supuesto la Reserva Federal deberá despejar esta semana como escenario central o el protagonismo que finalmente se va a tener o tendrá y tiene finalmente el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, este día miércoles 17 de marzo. Ante estas dudas, los retornos de los bonos del Tesoro caen finalmente antes de la reunión, como ya lo comentábamos. Si bien los rendimientos aumentaban durante las últimas jornadas, el mercado parece, como también lo hemos referenciado, tener un poco más de cautela en términos de lo que podría darse durante las próximas jornadas. El Departamento de Comercio de Estados Unidos publica mañana los datos de ventas minoristas de febrero tras un aumento de un 5,3% para lo que ha venido siendo el mes de enero, el mismo día que la Fed, como ya lo comentaba, comienza su reunión de 2 jornadas, su reunión de política monetaria. Ahora, lo que esperamos es que no haya ningún cambio en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal este día miércoles, que no hayan grandes cambios en términos de, por supuesto, la tasa de interés se mantiene sin cambios, eso es absolutamente correcto, que no hayan alteraciones finalmente del programa de estímulos que se lleva a cabo, que va en línea o que se lleva a cabo hoy por hoy, mes a mes, con 120 mil millones de dólares imprimiéndose cada mes,
Por lo tanto, en términos de eso no se esperan cambios. Lo que sí se espera cambios de alguna forma es el tono con el cual Jerome Powell salga a respaldar a la economía. Es por eso que Jerome Powell y la Fed se juegan el pellejo en esta primera reunión de política monetaria por las proyecciones económicas que deben divulgar. Si las proyecciones económicas son positivas, podríamos ver una recuperación del dólar, y al mismo tiempo que si se logran contener o el mercado confía en las palabras de Jerome Powell en términos de inflación, el dólar podría recuperar terreno y marcar, por supuesto, un escenario optimista como el que hemos venido comentando semanas previas. Si bien durante las últimas jornadas hemos sido bastante ambiguos en comentar la relación que el dólar tiene en el mercado, vamos considerando que en la medida que el mercado vuelva a confiar en la Reserva Federal, y las predicciones de crecimiento aumenten, y como bien digo, el mercado confíe en lo que Jerome Powell y los miembros van a decir, creemos que el dólar podría volver a recuperar terreno en el mercado de divisas. Ahora, ¿qué es lo que podría ocurrir con la renta variable? Evidentemente, los nuevos máximos históricos para el S&P marcan entonces una jornada y una pauta alcista en el largo plazo, buscando la zona de los 4.000 puntos, como lo vamos a pasar a revisar dentro de breves minutos más, pero el escenario podría seguir siendo óptimo, sin descartar, por supuesto, los temores concretos que esto pueda conllevar, el aumento de inflación, testeos de niveles de soporte para seguir subiendo, que los vamos a revisar ahora técnicamente cuáles son o cuáles podrían llegar a ser las estrategias a considerar durante los próximos días de cotización. Esta semana, IPC en la zona euro, dato importante que podría dar un reflejo del comportamiento de la economía luego de las palabras bastante escuálidas de la presidenta del Banco Central Europeo la semana recién pasada, en la última reunión de política monetaria del Banco Central, lo que de alguna forma dejó dudas sobre la cotización del euro, sobre todo por las expectativas de crecimiento que disminuyen en los reportes económicos del Banco Central Europeo, mientras que la inflación se espera que aumente de acuerdo a la última proyección brindada por el Banco Central. Por lo tanto, el continente europeo, el viejo continente, no tiene todavía un escenario o no tiene un camino sólido para mostrar una recuperación, aún más cuando se llevan a cabo, como lo indicábamos al inicio de este seminario, se llevan a cabo cuarentenas extensas en distintas latitudes y regiones de Europa, extendiendo incluso las zonas de cuarentena o medidas de restricción para finales de marzo, y que podrían incluso llegar a extenderse más allá del mes de marzo, abril e inclusive mayo del presente año 2021. Por lo tanto, la situación en Europa no es fácil. El IPC podría dar un reflejo finalmente de este inicio, en donde también el índice del precio de los productores, el IPP, ha aumentado en sus últimos reportes, no tan solo en Estados Unidos, sino que en Europa, y es donde aquí podríamos comenzar a ver un aumento en la inflación de cara al mes de febrero y marzo, que es lo que podríamos tener entonces durante los próximos 2 meses de reportes económicos para el viejo continente. En términos de cifras macroeconómicas, más allá de lo que hemos indicado, comunicados y decisión de tasas de interés el día miércoles de la Reserva Federal, Producto Interno Bruto del cuarto trimestre ya anualizado para Nueva Zelanda, cambio del empleo en Australia, el IPP en Suiza. Vamos a ver qué es lo que nos depara el día jueves, Banco Revisión o bien Producto Interno Bruto de Chile, que se va a presentar el día jueves, y también, si no me equivoco, el IPC se va a presentar el día miércoles o martes, no, el día miércoles se presenta el IPC en Chile. Vamos a revisar acá. No está agendado aparentemente aquí en el calendario de Investing, pero está confirmado por el Banco Central. Vamos a ver si es que tal vez es mañana. No, no, no. Yo tengo entendido que es mañana. De hecho, yo lo publiqué en Twitter. Voy a revisar acá Twitter. Correcto. Esta semana en Chile, para el dólar peso, el 17 es la entrega del IPC y el 18 el Producto Interno Bruto. Así que atentos a las redes sociales, que vamos a estar publicando, por supuesto, nuestros comentarios, y día a día vamos entregando algunas proyecciones o gráficos que pueden ser útiles para su análisis. Así como también los proporcionamos en nuestro canal de Telegram, Admirals Latam, para que se puedan suscribir. Ya tenemos casi 500, más de 500 miembros suscritos a nuestro canal, por lo que vamos a dejar de inmediato el link de suscripción para que puedan acceder, si es que así lo desean, dentro de los próximos minutos. Vamos a ver si es que lo compartimos por acá.
Se lo he dejado ahí en el chat para que lo puedan, para que aquellos que no tengan aún acceso puedan acceder a nuestro canal de Telegram. Bien, vamos a ver por acá que tenemos pendiente. Perdí la presentación, creo, de... Ahora vamos a ver qué tenemos por acá. Perfecto, ahí la tenemos entonces la presentación, que es lo que estábamos revisando. Eso es lo que tenemos en términos de perspectiva y en términos de cifras macroeconómicas. Ahora vamos a revisar un poco qué es lo que nos ha dejado el mercado. Eh, la revisión que hacíamos esta mañana en el informe semanal de cara a la primera reunión de política monetaria con proyecciones económicas, la renta variable de Estados Unidos se dispone a registrar nuevos máximos históricos producto de la reciente promulgación del paquete fiscal y la liquidez intrínseca que esto significa para el mercado en términos generales. Las proyecciones a partir de la implementación de la ronda fiscal son positivas, no obstante el rendimiento de los bonos puede llegar a mermar el sentimiento positivo que demuestra el mercado durante las últimas jornadas, algo que al menos en este punto particular no ocurrió, ya que el rendimiento de los bonos el día de hoy disminuyó y eso le resta presión o le resta un poco de temor a los mercados y le da esa tranquilidad. Por lo tanto, eh, el S&P se permite registrar valores por sobre los máximos que se registraban durante las últimas jornadas. Técnicamente podemos esperar nuevos máximos históricos durante esta jornada, lo que ocurrió finalmente. No obstante, los rechazos de corto plazo de la franja de máximos parece abrir la probabilidad a retrocesos que busquen niveles Fibonacci de acuerdo al impulso mostrado la semana pasada, los que podrían encontrarse por soporte en 3.870 o 3.820 puntos puntualmente. Y aquí lo vamos a revisar ya en el gráfico. Lo que podemos ver entonces a continuación y lo que comentábamos para el gráfico diario finalmente era una especie de formación o la figura técnica que va acaparando un escenario alcista. El día de hoy el cierre en nuevos máximos históricos proyecta o sugiere que la renta variable continúe subiendo en una jornada que ya es previa a la reunión de política monetaria. Podría mantener un poco la calma el mercado en general, por lo tanto las ventas minoristas podrían traer seguridad al mercado o podrían volver a mostrar retrocesos relativamente no considerables, pero que puedan marcar a lo mejor una zona de resistencia como la que venía dándose durante los últimos días. Eh, pero ya la ruptura de zonas de máximo nos permite proyectar avance hacia la zona de los 4.000, 4.050 puntos, como se puede apreciar en imágenes, que es lo que vamos a revisar en el gráfico de menor temporalidad. Ahora, las divergencias todavía siguen causando dudas en el desempeño de la renta variable. Eso es lo que aún todavía yo sigo revisando. Las divergencias se extienden a lo largo del tiempo, a pesar de los máximos continuos que logra registrar el S&P y así como el resto de los índices en Estados Unidos, pero a pesar de esto el escenario del sentimiento parece ser o parece mantener todavía un optimismo suficiente como para obviar las divergencias que el RSI viene a mostrar. En gráficos de menor temporalidad, y aquí es donde vamos a mirar los posibles testeos ante retrocesos que nosotros estábamos considerando en la mañana. No debemos olvidar que hay un impulso importante durante la última semana que es este. Por lo tanto, al encontrar un impulso y un rechazo posterior de las zonas de máximo que venía siendo esa franja, comenzamos nosotros a pensar en un posible retroceso, sobre todo cuando el siguiente impulso mostraba nuevamente rechazo en torno a las zonas de máximo y es lo que nos obligaba o nos permitía pensar también en retroceso hacia niveles de medias móviles que podrían coincidir o podrían haber coincidido con franjas de soporte o puntos pivote, el 38.2 de Fibonacci que podía calzar también con una zona pivote de máximo y mínimos constante a lo largo del tiempo, en donde la media móvil simple 200 periodos podía ofrecer una zona de soporte, o ya un retroceso mucho mayor hacia el 61,8% de Fibonacci que coincide también con algunos puntos pivote o bien zonas de inflexión que el precio viene registrando durante las últimas semanas de cotización, desde inicio incluso de este año 2021. Por lo tanto, no es raro que el mercado venga a buscar en definitiva puntos de inflexión que han sido considerados a lo largo de este año 2021 o durante los primeros meses de este año. Por lo que evidentemente la situación es interesante para estar evaluando, sobre todo cuando
las divergencias en gráficos de menor temporalidad también se hacen presentes. Fíjense qué es lo que ocurre en el RSI. Tenemos máximo en el RSI, mientras que el siguiente máximo o los dos siguientes máximos son de menor valor, mientras que el precio muestra un máximo y el precio nuevamente logra registrar un máximo creciente. Por lo tanto, sí puede considerarse como que existen divergencias en la cotización y sugerir posibles reversiones en el precio. Algo que al minuto yo no sugiero, no considero que existan divergencias importantes o tecnicismos como para considerar posibles retrocesos o contracciones en su cotización, a menos que en esta zona, en el máximo alcanzado durante esta jornada, vuelva a retroceder por debajo de los máximos recientes, o sea, por debajo de la zona de los 3.956 puntos aproximadamente, que es lo que podría llegar a marcar entonces una probabilidad de considerar retrocesos en la cotización del índice americano, los cuales, como bien digo, no considero todavía, pero pueden, si es que se llega a dar esta formación, pueden llegar a ocurrir. No obstante, la perspectiva sigue siendo positiva, con objetivo en 4.000, 4.010 e inclusive venir a buscar la franja de los 4.050 puntos durante las próximas semanas de cotización, esperando ya entender o digerir la primera reunión de política monetaria de la Reserva Federal con proyecciones económicas que le podría dar entonces un sustento técnico suficiente al índice para venir a buscar estos máximos. Este análisis ustedes lo pueden hacer también o lo pueden correlacionar con el Dow Jones, con el Nasdaq, que si bien tienen comportamientos relativamente similares, siguen siendo un índice americano que sigue midiendo el pulso de la economía americana. Por lo tanto, nosotros hacemos el análisis para el S&P, que compone acciones del Dow Jones, compone acciones del Nasdaq, así que tiende a ser, por supuesto, un escenario o una imagen mucho más clara del comportamiento económico de Estados Unidos. Y obviamente ustedes pueden extrapolar esto y considerarlo sobre el análisis de su índice favorito, ya sea el Nasdaq, el Dow Jones o el mismo S&P, para seguir haciendo o para seguir el seguimiento de este índice. En gráficos de menor temporalidad, en gráficos de una hora, las divergencias persisten, pero no hay nada claro. Lo único que a mí me llama la atención es que finalmente se logra vulnerar una tendencia positiva durante las últimas semanas de cotización, que aún no logra finalmente. Hay pullback. Lo que yo veo acá es que existen pullback de la ruptura, que puede llegar a ser esta finalmente, y se está considerando una siguiente, pero también en un contexto de divergencia. Una divergencia que parte por acá, divergiendo con los máximos crecientes que dibuja el precio finalmente. Y aquí es donde uno podría estar alerta, pero como bien digo, existen argumentos fundamentales para seguir esperando avances en la cotización, sobre todo por la inyección económica fiscal que se implementa o que se ha venido implementando, comienza a implementarse esta semana, lo que inunda el mercado nuevamente de dólares y permite entonces ver un escenario positivo, no tan solo en lo inmediato, sino que en el futuro, para el crecimiento, para la creación de empleos, para obviamente la subsistencia y la demanda interna de la primera economía del mundo, que eso es lo importante al día de hoy. Así que al menos me quedo y rescato esa situación, pero no dejo de estar atento a las posibles reversiones que el mercado pueda llegar a presentar ante los argumentos todavía débiles, pero que pueden ser considerados durante las próximas jornadas de cotización. En el euro dólar, un escenario en el cual veníamos indicándolo el día viernes recientemente en nuestro seminario de cierre semanal de los mercados, en nuestra sesión de live trading que comenzamos a hacer ya la semana pasada. Comenzamos a publicar nuestros seminarios en vivo en nuestro canal de YouTube. El día de hoy no lo estamos haciendo, pero ya el día miércoles vamos a estar nuevamente transmitiendo en vivo en nuestro canal. Pero desde ya entonces vamos a estar acostumbrados a realizar este tipo de transmisiones para que estén pendientes de nuestros seminarios y nuestro streaming en nuestro canal de YouTube, al cual los invito a suscribirse. Lo pueden encontrar como Admirals Latam directamente. Lo que comentábamos entonces para el euro dólar en un formato, en un escenario en donde se comenzaba a diseñar o a dibujar posiblemente un hombro cabeza a hombro. El día viernes nosotros nos encontrábamos en esta zona en donde esperábamos un movimiento hacia la media móvil de 200 periodos, el cual le ofrece la resistencia necesaria, se precipita nuevamente hacia la zona de soportes o la línea tendencial que viene dibujando el euro dólar en un gráfico de una hora. La ruptura es
tenue, no es algo categórico, pero rechazando constantemente las medias móviles como escenarios de resistencia. Por lo tanto, la expectativa es de venir a buscar un proceso bajista a partir de los niveles actuales. Ustedes pueden ver acá dos escenarios o dos situaciones particulares que voy a marcarlas a continuación para que no nos perdamos. Fíjense, tenemos por acá un primer objetivo que sería la altura de la cabeza, o sea, disculpen, del segundo hombro, que calza con los niveles de 1.1883, 1.1885 podría ser un primer objetivo. Y el segundo objetivo en este desarrollo bajista de la extensión o esta figura técnica que teóricamente contempla las alturas de tanto del segundo hombro como de la cabeza, los objetivos para posiciones de venta, busca la zona de los 1.1845, 1.1840 como un segundo objetivo en la proyección bajista para la cotización del cruce europeo euro frente al dólar. Mañana, como bien lo indicamos, tenemos datos importantes en materia macroeconómica. Podemos revisarlo a continuación. Martes 16 tenemos índice CEU de confianza inversora en Alemania y ventas minoristas en Estados Unidos. Si ambos, tanto si el índice CEU de confianza resulta por debajo de la expectativa y por debajo del dato anterior, entregando estos datos o dudas sobre la economía europea, sobre todo también por los datos de la zona euro, y se prestan o se permiten revisar cifras positivas las ventas minoristas en Estados Unidos, podríamos esperar entonces una contracción en la cotización del euro frente al dólar y buscar los objetivos que recientemente indicamos. Difícilmente el mercado vaya a anticipar dicho movimiento porque mantiene un rango lateral durante gran parte de la jornada, durante la segunda mitad de la jornada. Por lo tanto, mientras no conozcamos, creo yo, los datos, el de mañana, no espero que finalmente el euro frente al dólar se mueva por sobre esta zona o por debajo de esta zona finalmente, así que me mantendría atento a este rango lateral que podría también dar una primera proyección bajista o la activación de órdenes por debajo de la zona de los 1.1915, 1.1914 aproximadamente, para estar considerando posiciones de venta en el cruce euro frente al dólar durante las próximas jornadas de transacción y de cara, por supuesto, a la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. En gráficos de largo o de diarios, lo único que yo logro rescatar de todo esto, y aquí es donde prefiero limpiar un poco la imagen, ya sabiendo que tenemos un hombro cabeza a hombro en proceso. Vamos a intentar acá limpiar un poco esto para que sea más claro el análisis y lo podamos ver bien. Tenemos por acá, vamos a quitar las proyecciones también. Vamos a trazar nuevamente acá el rectángulo que une las zonas de máximo, esta zona pivote en torno a 1.1920, más o menos esa zona. Lo que destaco yo sí de todavía pensar en un escenario positivo para el euro es la recuperación del cruce durante gran parte de la semana pasada por sobre la zona de los 1.1920. El cierre semanal es sugerente, es una vela de cambio en torno a zonas de máximos previos, por lo tanto se puede considerar como un punto de inflexión, o sea que el mercado sugiere a partir de los niveles actuales una recuperación en su cotización, sobre todo cuando este impulso o desde acá hasta acá logra medir unos niveles importantes o que son considerables dentro de un análisis técnico, que contempla, ya sea, podríamos medirlo hasta acá incluso, contempla el 61,8% de Fibonacci como un punto pivote, lo cual no puede dejar de ser pasado por alto esta franja como una zona importante de recuperación del cruce, sobre todo cuando el cierre a nivel semanal también lo es. Ahora, ¿qué podríamos esperar en el corto plazo, creo yo? Y aquí es donde comienzo a ser bastante ambiguo en cuanto a la revisión del euro dólar. ¿Por qué? Porque ya les comentaba previamente, si las cifras macroeconómicas en Estados Unidos son positivas en términos generales, creo que hay una recuperación transversal del dólar. No obstante, y técnicamente, el escenario parece dibujar una recuperación a favor del euro. No sé qué tanta puede ser la recuperación, pero al menos en esta figura inicial, solamente viendo este gráfico semanal, podemos esperar incluso recuperaciones que vayan a buscar la zona de los 1.23 o incluso valores por sobre 1.23, buscando la zona de los 1.25 que fueron los máximos rescatados o bien logrados durante los primeros días o los últimos días de 2017 y los primeros días de 2018. Por lo tanto, no descarto que podríamos ver un avance hacia 1.25 considerando
el cierre semanal del euro dólar, sobre todo en la zona en la cual se encuentra máximos previos y el 61,8 de Fibonacci de acuerdo al último impulso alcista. Ahora, si me paso a revisar un gráfico semanal, y aquí es donde yo comienzo a mirar tal vez con otros ojos la recuperación. Vamos acá a limpiar un poco el gráfico. Si miro el gráfico, disculpen, mensual, hay de velas, por supuesto, tanto la vela como de enero, febrero, que vienen siendo negativas, un inicio de año negativo, pero que en las dos ocasiones las intenciones de caída no han sido importantes. Fíjense como cuando intentó retroceder el mes de enero, recuperó y cerró con una vela de indecisión. Digámoslo como indecisión o considerémosla como tal. Luego de eso también lo mismo, intentaba subir el mes de febrero, retrocedía, intentaba caer el mes de febrero, retrocedía. Por lo tanto, una nueva vela de indecisión y rechazando muy cercano a la zona de los 1,1920 estas zonas de máximo de este punto de inflexión. Y lo que hace este mes nuevamente es intentar caer por debajo de 1,1920 y busca y recupera nuevamente estos niveles. Por lo tanto, podría seguir buscando niveles por debajo de 1,19 hasta la franja de soporte que puede considerar o ser considerada en la media móvil de 200 periodos en el gráfico diario, que puede llegar a ser un testeo clave durante los próximos días en esa media móvil. Por lo tanto, es por eso que podríamos esperar una caída en corto plazo, que se active finalmente o se lleve a cabo el hombro cabeza a hombro que dibujamos en gráficos de una hora, pero a partir de estos niveles cuando yo comienzo a ser alcista y buscar una recuperación hacia esta línea de tendencia que puede llegar a ser entonces la condición que viene registrando el euro frente al dólar. Al menos si es que llego a considerar posiciones de compra a partir de la media móvil en torno a 1,1850, creo que podría llegar a ser un buen punto de partida. Inicialmente buscaría estrategias de compra hacia la zona de los 1,2060 como objetivo. No buscaría un desarrollo mucho mayor, o lo que haría sería cerrar parcialmente posiciones en torno a esta zona y dejar correr una porción más pequeña de la transacción, dándole el beneficio de la duda por alcanzar 1,2160 como un siguiente objetivo y los 1,23 y 1,25 si es que se dan las condiciones para seguir esperando movimientos alcistas mucho mayores. Esas serían entonces las condiciones que podríamos estar esperando para el euro frente al dólar. Ahora, mirando el RSI, la tendencia o la secuencia parece ser negativa, por lo tanto, aquí es donde la recuperación de la fuerza relativa espero que venga a buscar la línea de tendencia, y aquí es donde se decía finalmente qué es lo que puede llegar a pasar durante las próximas jornadas de cotización y, por supuesto, cómo vamos a estar apreciando y considerando ciertas transacciones sobre la moneda común y el dólar americano. Tenemos aparentemente una pregunta, dice Claudia desde Medellín, Colombia. Le pregunto, en el par euro-dólar también se fue afectado por las noticias del miércoles de la Fed. ¿Cómo cree que afectará eso y en qué dirección? Sí, Claudia, efectivamente, las decisiones de tasas de interés de la Fed, tanto decisiones de tasas en Europa como el Banco Central Europeo como en la Reserva Federal, todo lo que tenga que ver con la Reserva Federal va a afectar a instrumentos relacionados al dólar. Al dólar frente al euro, al dólar frente al canadiense, dólar frente al australiano, dólar frente a la libra, al yen, a todos. Y a los índices, a los bonos, a todos los instrumentos. Mientras que cuando hay decisiones de política monetaria en Europa, eh, se ve reflejado o afecta finalmente a instrumentos europeos, el euro, acciones europeas, índices europeos y así sucesivamente. En este caso, como te digo, creemos que no hay cambios importantes. Si es que las proyecciones de la Fed son positivas, podría darse un escenario en donde sea bien ambiguo, y aquí es donde uno puede entrar a discrepar un poco con el sentimiento del mercado. ¿Por qué? Porque si la Fed da perspectivas positivas, si su optimismo es mayor, se podría también activar lo que se conoce como un apetito por el riesgo, un aumento en el apetito por el riesgo. Y ese aumento en el apetito por el riesgo termina favoreciendo a monedas más riesgosas. Y en este caso, un favorecido podría ser el euro por sobre el dólar. Entonces, por eso es que todavía tengo una cierta perspectiva de recuperación en el euro, o al menos de todavía pensar en posiciones de compra a favor del euro, eh, sobre todo cuando las inyecciones económicas podrían perdurar durante mucho más tiempo del esperado, que es lo que comentábamos también al inicio del seminario, que la Fed declare que no planean todavía subir tasas de interés, que eso está fuera del mapa por ahora, que las ayudas van a persistir, pero que
la recuperación económica va en buen pie. Y ese comentario de que las ayudas van a continuar y que instan tal vez al fisco a que el día de mañana vuelva a meterse la mano en el bolsillo, como se dice en buen chileno, eh, pueda significar que se debilite el dólar de forma intrínseca, y eso es lo que puede perjudicar y todavía mantiene una perspectiva positiva, de acuerdo a nuestro análisis, el que comentábamos recientemente, favorable para el euro en el mercado de divisas. Y eso es lo que estoy yo barajando durante las próximas jornadas. Por lo tanto, en la medida que conozcamos cómo reacciona el mercado, vamos a tener una sensación mucho más clara y tal vez podríamos llegar a establecer estrategias de largo plazo que nos entreguen un rendimiento bien abultado, y eso es lo que al menos yo en particular voy a estar esperando. Voy a ser muy prudente, muy paciente con lo que pueda llegar a ocurrir para tomar una buena decisión y no estar anticipando cosas que puedan perjudicar mi cuenta y por supuesto nuestro cierre de mes. Al minuto, lo que yo he hecho ha sido tener una posición en corto en el euro dólar con un stop loss, y aquí se los voy a mostrar, con la activación de este hombro cabeza hombro. Vamos a dibujarlo nuevamente. Tenemos por acá entonces el hombro cabeza hombro. Y hoy he tomado una posición en corto en euro dólar, que tiene más o menos, entramos por acá. Tengo un stop loss en 1.1980, 1.1975, más o menos por ahí. Por ahí está el stop loss, vamos a dejarlo más o menos ese rango. Y el take profit lo tengo finalmente en 1.1850 más o menos, que es donde está la media móvil, que podría estar en 1.1830, la verdad, pero yo quiero asegurarme beneficios en torno a estas zonas de mínimo que el mercado ha venido registrando, que es esa franja. Por lo tanto, ahí es donde yo voy a tomar beneficios seguramente. Si es que se da el movimiento negativo, voy a tomar beneficios de esta posición en corto en el euro dólar en lo inmediato. No voy a todavía arriesgar o buscar posiciones, pero al menos esa va a ser mi estrategia de corto plazo, y eventualmente, dependiendo de lo que ocurra, como ya os decía, vamos a salir a comprar euro dólar buscando un objetivo en 1.2060 en el mediano plazo, y ver si es que podemos seguir buscando un escenario alcista, si es que las condiciones fundamentales nos permiten ver mayores avances en el euro frente al dólar. Al menos eso es lo que podemos comentar a grandes rasgos, o sea, no tan a grandes rasgos, sino que bien puntual para la cotización del euro frente al dólar puntualmente. En materia del dólar frente al peso chileno, aquí es donde también se dibuja un posible hombro cabeza hombro invertido. Fíjense acá lo que tenemos, la primera cabeza, el hombro, o sea, el primer hombro, la cabeza y un segundo hombro que podría estar desarrollándose como soporte en la zona de los 720 pesos por dólar. El cierre positivo del día de hoy, que logra evidenciar un rechazo a zonas de mínimo, es sugerente. Habla de que existen posibilidades de recuperarse mucho más, sobre todo cuando en Santiago y, como ya lo indicábamos, en Chile se vuelven a considerar cuarentena en diversas comunas, en diversas regiones, lo que proyecta un crecimiento mucho menor durante este primer trimestre y un ritmo económico menos auspicioso para este año 2021, o al menos el inicio de este año 2021. Por lo tanto, el escenario es positivo para el dólar frente al peso chileno, es más bien negativo para el peso que positivo para el dólar. Por lo tanto, es un poco las expectativas. 7.45 evidentemente es el primer escenario alcista como objetivo de corto plazo, pensando que es la zona de neckline de este hombro cabeza a hombro. Si llega a activarse este hombro cabeza a hombro invertido, los objetivos están en 772 pesos por dólar como el primer take profit, de acuerdo a la figura técnica, y los 790 de acuerdo a la altura de el hombro a la altura de la cabeza de este hombro cabeza a hombro invertido. Ahora, no descartamos que el mercado se frene en torno a 7.55, 7.60, que podrían llegar a ser una condición técnica en gráficos diarios, retrocesos, y continuar entonces con un proceso alcista, que es algo que comúnmente también ocurre. Tal vez los retrocesos no sean tan pronunciados, pero sí podrían darse ciertas desaceleraciones en torno a los niveles que comentamos. 7.60 o 7.55 puede ser un nivel interesante de rechazo o de desaceleración en un movimiento potencialmente alcista que comienza a experimentar el tipo de cambio local.
En términos del oro, seguimos revisando un escenario optimista a partir de los niveles actuales, un escenario que busca un primer objetivo en 1.760 dólares la onza, 1.780, 1.790 como un siguiente objetivo, pensando en estrategias de mediano plazo, buscando líneas de tendencia, como ustedes pueden ver en pantalla, en donde hay puntos de inflexión importantes en torno a zonas de máximos y mínimos que se registraban a inicios del año pasado, a inicios de la pandemia producto del coronavirus. Por lo tanto, a partir de esta zona es cuando el mercado hace lo siguiente: sube con todo un impulso alcista a lo largo del tiempo, retrocede hasta la zona del 38.2 a nivel semanal y comenzamos tal vez a ver un escenario, una cuota de recuperación que podría tener como objetivo inicial importante la zona de los 1960 si es que se da finalmente una recuperación por sobre los 1780, 1790 dólares la onza, como ustedes pueden ver en pantalla. En un gráfico semanal tal vez mucho más elocuente este escenario positivo que se puede llegar a considerar, sobre todo cuando el cierre de la semana pasada era un cierre positivo en torno a niveles de soporte, puntos de inflexión, recuperando el punto o la zona de máximos o mínimos que el mercado venía mostrando semanas previas, por lo que puede llegar a considerarse entonces como un punto de inflexión o un salto importante en la cotización del metal precioso a partir de los niveles actuales. Puede ser una estrategia bien interesante el estar largo en oro a partir de la zona. De los 1730 a los 1700 es una buena zona para estar comprando oro pensando en el largo plazo, y lo que nos mantiene pendiente es esta tendencia bajista que viene dibujando en gráficos semanales. Vamos acá a revisar esto. Gustav. Hola, ¿cómo se llama la mina de Disculpen, estimados. Entonces, a partir de los niveles actuales es donde comenzamos a revisar entonces una recuperación por escenarios técnicos, por escenarios fundamentales, en donde hemos venido considerando un escenario, o el mercado ha venido considerando de mayor inflación, y como sabemos, el oro reacciona ante un aumento en la inflación a nivel mundial. Por lo que evidentemente, a partir de los niveles actuales, resulta atractivo el considerar posiciones favorables para el oro. Ahora ahí es donde yo entro en la duda si finalmente o cómo el dólar va a reaccionar ante las situaciones actuales que el mercado viene presentando, y es por eso que debemos estar muy pendientes de cómo el mercado reacciona ante la reunión de política monetaria de la Reserva Federal y cómo se vienen a barajar entonces las cartas a nivel fundamental para los próximos meses de cotización y por supuesto todo este año 2021. Eh, sí, efectivamente nos dice Claudia, el oro estuvo muy bajista durante todo el año. Recuerda o recordemos cuáles han sido nuestros comentarios en términos del oro. El movimiento del oro durante todo el año pasado, que ha sido toda esta porción del tiempo, todo este movimiento, aumentó su valorización por expectativas de aumento de inflación producto de la implementación monetaria que realizaron los bancos centrales. La inyección de dinero por bancos centrales con recortes de tasa de interés significan y se traducen en una mayor inflación. Esa mayor inflación durante gran parte del año 2020 no se ve, y al día de hoy todavía no hay cifras macroeconómicas o cifras de inflación que den reflejo de toda la implementación monetaria que llevaron a cabo los bancos centrales. Por lo tanto, es por eso que el oro retrocedió hasta los niveles de inicio de la pandemia, porque no hay reales todavía cifras de inflación que puedan preocupar al mercado. La reacción de la semana pasada es producto de de la debilidad del dólar a nivel internacional, de las preocupaciones del mercado en términos de inflación, pero también una reacción técnica. Si esta reacción técnica falla en torno a la zona de los 1760, y podríamos incluso llegar a esperar una caída mucho mayor si es que esta zona llega a fallar. Y ahí es donde yo pongo las manos al fuego por el dólar americano a nivel internacional, que se pueda recuperar de forma importante, y en este caso el oro venir a presentar una caída hacia la zona de los 1.500 dólares la onza aproximadamente para considerar ciertos escenarios eh, de soporte de largo plazo. Lo que les comentaba, el RSI es un RSI bajista que viene condicionando un escenario de caída, por lo tanto,
un RSI que viene marcando desde agosto del año pasado, por lo tanto, de llegar a vulnerar, podríamos anticipar un movimiento alcista mucho mayor o una recuperación de la fuerza relativa que ha venido de forma bajista durante los últimos 7 meses, 8 meses aproximadamente. Si es que respeta la línea de tendencia y se va nuevamente a un escenario bajista el RSI, podríamos esperar entonces posibles rupturas o testeos de esta zona de los 1700 nuevamente y un rango lateral que se mantenga durante más tiempo el que nosotros podríamos esperar entre 1760 o los $1.800 la onza y los 1700, un rango de $100 que se podrían estar barajando para este año 2021. Y eso es lo que vamos a estar pendiente, como el mercado, ya les digo, reaccione a este día miércoles la reunión de política monetaria de la Fed, si es que lo hace, muchas veces cuando las expectativas son altas y los bancos centrales o las noticias no, no significan mucho, los mercados prácticamente no hacen nada y también podría llegar a ocurrir eso. Así que atentos un poco a la revisión, atentos a nuestros comentarios que vamos a estar dejando en redes sociales, por supuesto, en Telegram, en Twitter particularmente, tanto en el Twitter de Admirals, Latam, como el mío, @tocamposn, y por supuesto nuestro canal de YouTube en donde vamos a estar publicando los videos que sean necesarios para estar comunicando y por supuesto entregando los análisis correspondientes del mercado durante esta semana importante de decisiones de tasas de interés y de política monetaria en Japón, Estados Unidos e Inglaterra, como ustedes bien saben. Pues bien, estimados, hemos finalizado la revisión de esta semana. A grandes rasgos hemos comentado los instrumentos que son más importantes para todos. Estaremos, por supuesto, el día de mañana en un video análisis comentando algún instrumento en particular que hoy no hemos analizado para que tengan contempladas ciertas estrategias de trading durante los próximos días, si es que nos permite tener alguna en el mercado. Y por supuesto, atento a nuestros seminarios formativos que vamos a estar entregando esta semana. Mañana, osciladores técnicos, el MACD, y el día jueves tendencias en el trading, que muchas veces o me he topado con muchos clientes que realmente no saben cómo interpretar tendencias, no saben lo que son las tendencias y cómo se desarrollan, para que así también aprendan mientras hacen trading. Un abrazo, que tengan una excelente tarde de día lunes 15 de marzo, arrancando la segunda mitad del mes. Y por supuesto ya nos estaremos encontrando durante los seminarios de esta semana y atentos por supuesto a nuestras transmisiones en vivo en nuestro canal de YouTube Admirals Latam. Un abrazo gigante, excelente semana para todos y nos vemos en un próximo seminario junto a Admirals.